Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Quien le habla la alumna Díaz Aguilar Fiorella Brigitte de la carrera profesional de Derecho del tercer ciclo. El día de hoy voy a exponer sobre las ideologías y sistemas económicos. Como primer punto, tenemos a la crisis de las ideologías, en la cual nos dice que la ideología no se propone tan solo de un análisis de la realidad, sino que pretende cambiarla, modificarla o mantenerla conforme a los intereses del grupo social que representa. También nos dice que después de la caída del muro de Berlín y de la ex Unión Soviética, se habló del fin de las ideologías. En realidad, lo que ha entrado en crisis es la absolución que se ha hecho de las ideologías hasta transformarlas en las religiones laicas al servicio de sus estrategias y no del hombre. Con ello, se ha impuesto una ideología oficial globalización que celebra los sucesos neoliberalistas imperantes. Como siguiente punto tenemos al capitalismo liberal, en la cual nos dice que el liberalismo es la ideología política y económica que tiene como fin asegurar la libertad de los individuos y limitar el poder del Estado. ¿Y qué nos dice del capitalismo? Bueno, nos dice que el capitalismo nació a comienzo de la revolución industrial impregnado de ideas liberales. Es desde aquel entonces que han surgido una gran variedad de los modelos neocapitalistas que se distinguen por la mayor o menor intervención del Estado en los mecanismos económicos o en la determinación de los precios y los salarios. Siguiente punto, la economía social de mercado. Nos dice que en las últimas décadas, en la mayoría de los países desarrollados cuya economía está orientada al mercado, los gobiernos han asumido un creciente control. Y es aquí, en América Latina, donde hubo siempre un capitalismo periférico y dependiente, que abastecía de materia prima el capitalismo de los países centrales, donde funcionan los centros de poder y obran los grupos multinacionales. Siguiente punto, el neoliberalismo. El neoliberalismo es la doctrina política económica que representa una tentativa de volver al liberalismo económico clásico, adaptándolo a las condiciones actuales. También nos dice que fruto del neoliberalismo es el empobrecimiento, la exclusión del sistema de grandes masas empobrecidas y el aumento vertiginoso del desempleo. Es según el documento post-sinodal Iglesia in America, que nos dice que cada vez más en muchos países americanos, impera un sistema conocido como neoliberalismo, que hace referencia a una concepción economista del hombre. Siguiente punto, vamos a tocar el neoliberalismo y la iglesia. Bueno, este nos dice que la iglesia cuestiona profundamente al neoliberalismo como hijo legítimo de la ideología liberal clásica. ¿Por qué? Por producir un grave deterioro en la vida de los pobres. Esta niega la dignidad y la dimensión trascendente de la persona humana, rehúsa la solidaridad social y juzga la justicia social como una quimera. Desconoce la función social de la propiedad y de la economía. Concentra el poder económico en las manos de unos pocos. No reconoce al Estado el derecho de intervenir en la economía en función del bien común. Siguiente punto, la ideología marxista. Marx describió la historia como una lucha de clases y denominó plusvalía a los beneficios que obtienen los capitalistas a costa de los trabajadores en el proceso de producción. Los regímenes comunistas o marxistas-leninistas han tenido que recurrir al terror para mantenerse en pie, y el colectivismo no ha logrado ofrecer una alternativa al capitalismo. Es entonces que los países que todavía viven bajo este régimen, por ejemplo, son China, Vietnam y Cuba, tratan de conjugar en la actualidad la eficiencia del capitalismo con un poder totalmente centralizado. Los socialismos democráticos.
bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los socialismos democráticos se abrieron caminos. Estos respetan los valores religiosos, la libertad, la democracia y todo lo positivo del mercado, pero otorgan un rol más preponderante al Estado para que tenga poder de decisión y planificación en lo económico. Bueno, y según el Papa Pablo VI, él nos habló de las corrientes socialistas y de la conveniencia de que el Estado sea titular jurídico de cierto tipo de propiedad, que, si quedara en manos privadas, se vería expuesta al riesgo de explotación del hombre. Y por último, el último punto, es la doctrina social y las ideologías. Bueno, la doctrina o enseñanza social de la Iglesia no es una ideología. Por el contrario, la Iglesia cuestiona desde la fe las distintas ideologías, aprovecha lo que tiene de positivo y critica sus errores. Siguiente punto. La ideología también puede llevar al cristiano a reducir su tarea liberadora a un nivel simplemente temporal. Y es posible una convivencia entre intereses legítimos diversos siempre que sea sobre la base de valores fundamentales comunes. Bueno, esa sería toda mi exposición. Muchas gracias.